Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias, lo primero, por estar aquí en este encuentro que vamos a realizar en el marco de Danza Sison 2022. Pues es el primer encuentro que hacemos denominado Intersecciones, pero realmente el Festival Danza Sison pues nació de un encuentro que se llamaba Foro Escena en el 2001 y que tenía como tema principal el cuerpo como eje creador en el espacio, ¿no? Para de alguna manera dar importancia también a todas las artes del movimiento, la danza contemporánea y el teatro gestual. Así que bueno, pues es bonito estar hoy aquí, 22 años después, compartiendo con vosotros y siguiendo creando estos espacios que, si bien es el primer Intersecciones en el que queríamos nosotros pues hacer este cruce de caminos de creadores que están pasando por Danza Sison por esta edición y también creadores asturianos que en otras ediciones han estado o estarán, pues que podamos compartir, encontrarnos y seguir sumando todos. Así que con eso ya os dejo con Estrella García de Zigzag Danza y de Espacio Escénico El Huerto de Gijón, que va a moderar el día de hoy este compartir. Y que nada, pues que ya os presentará a todas las compañías y os dejo en su mano, y al finalizar cada intervención pues tendremos un espacio más común que también animo a las personas que puedan estar siguiéndonos desde fuera de Gijón a que si quieren participar con preguntas pues también será estupendo. Gracias, gracias Estrella. ¿Funciona así? Así funciona. Bueno, muchas gracias por estar aquí a todos los presentes. Y también en especial a la Fundación Municipal de Cultura por promover este tipo de encuentro que creo que es muy necesario para todas, porque hay pocos espacios donde se hable de danza, hay pocos festivales de danza y aquí tenemos la suerte de tener uno gracias a la figura de Marian Osácar, gracias a Idoia. Y bueno, pues arrancamos porque bueno, tenemos aquí un tiempo para compartir experiencias y tejer puentes, lazos o no, pero por lo menos conocernos un poquito más y nuestras inquietudes y lo que nos lleva a estar en este ámbito que probablemente pues, sea muy diferente las motivaciones. Bueno, pues voy a comenzar. Voy a comenzar entonces con el orden que había previsto en un principio, que ya tenemos aquí a Sara. Voy a presentar a Sara Cano. Tengo que usar las gafas. A Sara Calero, perdón, es una de las principales referentes actuales de la renovación de la danza española y baile flamenco, premiada en el Certamen Coreográfico de Madrid y Premio Revelación en el Festival de Jerez. Sara Calero parte de una sólida formación clásica y su experiencia en compañías tan significativas como el Ballet Nacional de España, Compañía de Antonio Márquez o Compañía Ibérica de Danza, y su talento ha brillado junto a las primeras figuras del flamenco como Carmen Linares o Esperanza Fernández. Actualmente dirige su propia compañía de danza, con la que realiza giras tanto a nivel nacional como internacional, y hasta el momento la compañía ha estrenado 7 espectáculos: Zona Cero, El Mirar de la Maja, Cosmogonía, Petisa Loca, Fandango Street, Fandango Avenue. Y me ha gustado mucho esto, cómo va avanzando de una calle a una avenida, y la finitud, igual luego nos puedes hablar de ello. Y bueno, pues cuando quieras, creo que te toca venir a esta zona. Sí, perfecto. Puedo empezar, no hay problema. ¿Aquí me siento a tu lado, Estrella? Me imagino. Vale. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Sí, es que he llegado un poco así como corriendo, pero bueno, hemos llegado a tiempo. Pues bueno, un placer estar aquí con vosotros y estoy deseando escucharos porque es verdad que hay muy pocas oportunidades para que compartamos experiencias, todo aquello que nos une, que supongo que serán muchas cosas, y las diferencias que hay, pues me imagino que ya dependiendo de las especialidades que desarrollamos o del momento en el que nos encontramos vital, ¿no? Porque yo como vivo un poco este proceso de creación es al final llevarme el trabajo que hacemos desde pequeños, porque bueno, no sé si todo el mundo lo sabe, la gente que no se dedica a la danza, pero esto convive con nosotros desde que somos pequeños. Yo empecé con 7 años y este punto de la creación es como llevarme el trabajo a lo que yo soy ahora, a lo que es mi vida, y hacerlo mío, ¿no? Porque al principio, cuando empezamos, es como
algo muy externo, ¿no? Que se estudia. Yo empecé en el centro cultural de mi barrio con 6 años, que me apuntó mi madre porque veía que bailaba todo, hasta la música del telediario, y dijo, bueno, pues esta niña voy a llevarla a que se mueva. Y de ahí, bueno, la profesora le dijo, llévala al conservatorio, y mi madre dijo, pero ¿y eso qué es? Entonces la profesora pues le dijo, yo te relleno los papeles y te voy a explicar lo que es. Y bueno, ahí entré y estuve 10 años. El caso es que al final siempre la profesión era como una parte muy externa a lo que era mi vida personal, ¿no? Aparte tenía mi familia, mi vida, y luego estudiaba danza. Y he estado así muchos años. Bueno, cuando finalicé el conservatorio, pues estuve en la compañía de Antonio Márquez. Allí enseguida en el conservatorio fueron duros conmigo, pero otra cosa que supongo que agradezco, porque fue como plantearme un objetivo final desde muy pequeña, y es que me dijeron que por el estereotipo de la danza española, que es lo que yo hago, mi físico me iba a impedir formar parte de un cuerpo de baile. Y entonces que tenía que trabajar mucho para poder llegar a ser solista o primera bailarina. Digo, no sé si por suerte o por desgracia me dijeron esto, porque es verdad que es una cosa en la que luego, cuando ya eres mayor, te das cuenta de que es una verdad relativa, pero es verdad que en ese momento, cuando yo estudiaba, y hay veces que sucede, hay unas corrientes estéticas que, por desgracia, esto sí que lo digo con la boca llena, que por desgracia mantienen fuera de las compañías o de las estructuras que trabajan con cuerpo de baile a personas con un determinado físico, o bueno, en mi caso por la altura, porque soy chiquitita. Entonces, bueno, pues dije, vale. Y entonces trabajé mucho para incorporarme a la vida profesional, intentando estar un poco por encima de lo que se esperaba con la edad que tenía. Bueno, el caso es que esto, cuando empecé a trabajar en mi primer trabajo en la compañía de Antonio Márquez, pues directamente a los pocos meses de estar con él, estuve bailando con él la molinera, con el sombrero de 3 picos. Que es algo que me ha marcado siempre, porque es mi primer papel dramático, con una línea de clásico español muy de Antonio el bailarín, que al final forma parte mucho de mi escuela. Y lo que me ha pasado siempre es que me he sentido con una inquietud que no me permitía permanecer en los sitios mucho tiempo. Entonces, después de estar 2 años con Antonio, me fui con Ibérica de Danza, que era un cambio de registro completamente diferente, porque aquí nos íbamos al folclore. En la danza española, lo explico también un poco para los que no entiendan muy bien la diferencia entre el flamenco y la danza española. El flamenco forma parte de la danza española, es una de las ramas que la compone. El resto de las danzas, que al final son las danzas nuestras, y también hay danzas asturianas, por supuesto, que estarían dentro del folclore. Incluso hay partes del flamenco que se saben que vienen también de aquí, de cantes y de toques. Estarían dentro de la danza española, aparte del flamenco, la escuela bolera, que se baila con zapatilla, y actualmente es una especie de estilización de danza española con ballet clásico, y se toca con castañuelas, dando saltitos. Es como una danza cortesana del siglo XVIII, y bueno, así esa es la danza, la escuela bolera, que actualmente se representa muy poquito y se hace principalmente en el Ballet Nacional de España. Ahora hay bailarinas que las están incorporando a los tablaos también. Ya en algunos tablaos de Madrid no solamente podemos ver a bailaores, sino también de vez en cuando hay bailarines de escuela bolera. Es muy bonito ver esto, porque al final no hay una danza que nos haya enriquecido de la otra. Entonces, aunque aparentemente no tengan nada que ver, el propio flamenco, porque la escuela bolera es de las más antiguas junto con el folclore, el propio flamenco ha bebido de la escuela bolera. Entonces tenemos la escuela bolera, el folclore, la danza estilizada o estilización de zapato, que vendría a ser todo esto esta corriente que se bailaba también con albéniz, granados, todo esto. Y por último el flamenco, ¿no?
Entonces, una cosa que me ha pasado a mí también durante mi carrera es que en el conservatorio nos enseñan de todo y siempre nos hablan de porque cuando os especialicéis, y a mí ese momento pues no me llegaba nunca, porque me gustaba todo y yo decía, bueno, pues ya me vendrá la especialización, de momento voy a seguir con todo para adelante porque me gusta, me aporta, sacaba de cada rama cosas que me gustaban y afortunadamente luego en mi carrera pues he podido desarrollarlo como esto que os comentaba. Empecé con Antonio Márquez, luego con Ibérica de Danza, que hacían folclore, después de Ibérica de Danza entré en el Ballet Nacional de España y ahí pude bailar escuela bolera, que yo pensaba que en la vida iba a poder hacerlo porque en el conservatorio me decían que era una negada para eso y resulta que no, que en el ballet también pude desarrollar esa rama. Y allí estuve 4 años, aprendí mucho de otros coreógrafos que vinieron a trabajar con nosotros, de mi director, que era José Antonio. Y bueno, a partir de ahí la inquietud seguía y yo decía, vale, pero después de esto, ¿a qué compañía me voy a ir? Porque ya el recorrido, lo que te ofrece el ballet es mucho, ¿no? Porque cada 2x3 trae a coreógrafos nuevos, entonces salir de ahí para meterte en una compañía privada, por lo menos de forma voluntaria, ¿no? Pues era como extraño. Y yo no sabía por qué, pero yo estaba incómoda hasta que me di cuenta de que lo que estaba incómoda era porque necesitaba contar las cosas a mi manera y tener un poco de libertad. Me sentía un poco asfixiada, teniendo que ser el instrumento, continuando a ser el instrumento de otro, ¿no? Era como que había dejado de disfrutar de eso. Hasta entonces lo había disfrutado, pero bueno, a partir de un momento en el que ya no disfrutaba con eso y que necesitaba contar mis propias historias. Entonces mi mundo coreográfico comenzó en el certamen del Albéniz, supongo que el certamen coreográfico de Madrid, que se celebraba en el Teatro Albéniz, ahora se celebra en el Fernán Gómez, me parece. Y en mi segundo año del ballet, yo estuve 4 años en el Ballet Nacional de España, me presenté ahí y gané el premio a bailarina sobresaliente, mejor imagen, dirección musical, junto a Gema Caballero, que hizo la dirección musical, que la tengo por ahí sentada. Gema es cantaora de Granada y hace siempre las direcciones musicales de mis espectáculos. Entonces, bueno, pues el presentarme al certamen fue como darme cuenta de cuál quería que fuera el siguiente paso de mi carrera y así lo hice. Me fui del ballet después de 4 años y monté mi primer espectáculo que se llamó Zona Cero. Bueno, fue el espectáculo del gran batacazo, donde aprendes todo lo que no te enseñan en ningún lado, ¿no? Y cometes todos los errores posibles a cometer. En todos los sentidos, ¿no? En el proceso, en la estructura, en las formas. Bueno, sabes de bailar y sabes de cosas, pero no sabes lo que supone después tener que vender un espectáculo. Hice una escenografía extremadamente pesada, que costaba muchísimo más desplazarla que el caché del espectáculo. Entonces, esto era, la gente que siempre me pregunta, la gente joven, bueno, y voy a hacer mi espectáculo, y dice, ¿y qué me aconsejas? Digo, nada, no te preocupes porque te vas a equivocar, y se trata de eso, ¿no? De que cometas errores. Bueno, evidentemente intento dar el consejo de la escenografía, por supuesto que lo doy, para que cometan otros errores, pero no ese. Pero yo creo que un primer espectáculo es para eso. Un primero y un segundo y un tercero, quizás, dependiendo ya de la capacidad de cada uno de ir adaptándose a la nueva vida, ¿no? del creador. Porque lo que sí que tengo claro es como cambiar de oficio. Por lo menos lo vivo así. Y la sensación que tengo es que en los procesos creativos voy pasando por muchas etapas en los que me voy cambiando de profesión. Hasta que por fin ya, al final, cuando llegas al teatro, pues regresa la bailarina que estaba por ahí perdida, que no sabía yo muy bien dónde había quedado. Pero lo hago con gusto porque me gusta mucho la creación y me gusta mucho la dirección y lo disfruto y es lo que quiero hacer. Así que bueno, os cuento esto de Zona Cero, que fue el espectáculo del batacazo. Después hicimos el Mirar de la Maja, que con el Mirar de la Maja hemos girado mucho porque bueno, era fácil de mover principalmente y bueno, sobre todo en Zona Cero y en el Mirar de la Maja lo que yo quería indagar era en un espectáculo de línea narrativa
en el que solo había una persona bailando. Que eso en la danza española no es muy habitual, o prácticamente nada habitual. Cuando hay una sola persona, o sea, en la danza española lo normal es concebir los espectáculos con narrativa, con un cuerpo de baile, ¿no? Con grandes obras, como hacía Gades, como hacía el maestro Granero, pero en cuanto que pones a una sola persona o a dos personas bailando en escena, se queda en pues bailar por bailar, ¿no? Y yo que había conectado mucho con los espectáculos, con los papeles dramáticos en las compañías, que había tenido oportunidad de bailarlos varias veces y me gustaba mucho porque creo que lo dramático y lo teatral en los personajes es muy interesante, me gustaba intentar desarrollarlo en un espectáculo con una sola persona o con dos, o bueno, hice Cosmogonía con 3, en los que ya me acompañé de 2 bailarines invitados. Y ahora en La Finitud, en lo que he traído aquí, sigo con la misma línea. Me parece muy interesante, yo lo disfruto mucho. Al final, evidentemente, no son obras que se tienen que entender de forma literal, porque eres un personaje que representa varios, pero sí se puede trabajar sobre un concepto que sea inspirador para el espectador, que al final es lo que yo busco, ¿no? Que no sea solo baile por baile, que también está bien, que lo podemos hacer, por supuesto, pero un poco que esa es mi búsqueda, ¿no? Para contaros el desarrollo. Después termino con un poco explicando los espectáculos y ya os dejo para que me preguntéis si queréis. ¿Me tienes que cortar? Vale, pues si quieres cortamos. No, pero bueno, que ya estás en el tiempo, pero termina tu discurso. Tenemos margen. Vale, mira, termino diciendo que quería explicar lo que me habías comentado de Fandango Street y Fandango Avenue, el por qué eso. Fandango Street es una pieza que nació para calle, fue un encargo del Festival de Teatro Clásico de Alcalá de Henares, y entonces después, posteriormente, el Festival de Flamenco de Madrid, Festival, ¿cuál fue? Festival de Danza. ¿Cuál es el Festival de Danza? Madrid en Danza, eso, madre mía, estoy fatal. El Festival de Madrid en Danza me hizo un encargo para escena y yo me quedé con muchas ganas de hacer más grande el street, y entonces le llamé Fandango Avenue y fue como la evolución al teatro de ese espectáculo. Y con esto he terminado, era lo que os quería aclarar. Bueno, pues muchas gracias, Sara Calero, y discúlpame por cambiarte, Nada. porque yo qué sé, viene uno azota como tú. Sí. Bueno, sí que yo he recogido algunas cosas que quizá luego te pueda quedar curiosidad para preguntarte, pero como vamos a tener una oportunidad al finalizar, pues vamos guardando las cosas que nos puedan haber llamado la atención. Perfecto. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, pues continuamos con Seth Buckley y voy a hablar un poquito de él, si quieres venir, así no estoy sola aquí. Bueno, pues Carlos González y Seth Buckley son los codirectores de la compañía Ellas. ¿Está bien? Sí. Ellas Dance Project, una compañía de danza contemporánea, productora y productora de eventos, fundada en 2018. Desde su fundación, Ellas Dance Project ha presentado trabajos en Alemania, Bélgica, Italia, Polonia, Taiwán, Suecia, España, en festivales reconocidos como Danza Valencia, el Festival Madrid en Danza, Más Danza, el Festival de Danza Irian de San Sebastián, el Festival de Menorca Danza, Festival Figueras, Danza a la Marina, Festival Esclat Danza, Festival Trayectos de Zaragoza, bueno, un sinfín de festivales, y vemos que vuestro trabajo pues gira muchísimo, así que lo mejor que estás aquí, pues nos lo cuentas. Bueno, hola, yo soy Seth, encantado, gracias por venir y gracias al festival también por generar este espacio, ya como ha dicho Sara también, que es muy importante que tenemos estas oportunidades de conectar y de unirnos, porque muchas veces yo a veces he sentido como muy solo en esta profesión, tanto como bailarín como creador,
y por eso estoy agradecido de poder tener este encuentro. Entonces, muchas gracias. No sé si empezar por... Yo tengo un vídeo presentación. No sé si esto es el momento. Y luego sigo compartiendo. ¿Os parece? ¿Sí? Pues eso es como son extractos de piezas varias que tenemos. De hecho, dos anoche presentamos aquí en el Festival Danza Gijón, el solo y el dúo Júpiter y Jaguar. Entonces, bueno, nuestra compañía es Dance Project, se fundó en el año 2018. Entonces ya vamos entrando en nuestro 5º año. Y como ha dicho Estrella ahora, este año el dúo ha entrado en la red a cielo abierto, y por eso hemos tenido la oportunidad de girar y visitar España y presentar la pieza en varios festivales. Carlos, mi compañero de vida y de este proyecto, no pudo estar hoy, pero estoy yo. Entonces, sí, bueno, la compañía nació por una necesidad un poco de empezar a investigar pues nuestro propio lenguaje, también estar en esa posición de creación, lo que también ha mencionado Sara de esa asfixia o de ser, parte de un proceso, pero siempre desde el punto de reproducir o de bailar, y no en realmente la creación, lo que es la creación. Entonces, empezamos a investigar mientras estuvimos trabajando juntos en Alemania. En ese momento estuvimos bailando en un teatro público de Alemania, donde tuvimos también la oportunidad de estrenar nuestra primera pieza larga, que se llama Persona. Y decidimos mudarnos a España, primero porque Carlos es de Valencia, pero pensando en dónde queríamos tener nuestra base, estuvimos entre Alemania y España, pero al final queríamos estar cerca de la familia, aquí también en la zona mediterránea. La vida buena nos llevó. Entonces, aquí estamos entre Madrid y Valencia. Y sí, no sé si... Sí, podemos... ¿Cogemos los dos micrófonos? Sí, yo voy a... Es más práctico. Lo he visto después, el micrófono. Es que no es lo que hago habitualmente, entonces, soy primeriza. Es que lo he visto después y estamos cambiando, y claro, entonces... Y si lo quieren retransmitir, pues que lo puedan hacer bien por lo técnico. Viendo vuestros trabajos, tienen una estética... yo ayer estaba viendo cosas, me habéis quitado un poco de sueño. Ayer estaba viendo vuestros trabajos porque quizá de todas las compañías era la que yo menos conocía, pero que no es relevante para nada, y por desgracia ayer no he podido ver vuestras piezas, pero viendo vuestros trabajos creo que hay un nexo de unión en una estética que me gustaría saber cómo habéis llegado a ella o de qué fuentes venís, Carlos y tú, porque sí que, aunque sean trabajos diferentes y en tiempos diferentes,
hay como una conexión, hay algo que los conecta a todos. En cuanto a la forma de hacer, por decirlo así, quizá nos puedes hablar un poquito de dónde vienen vuestras fuentes, digamos, estéticas, por llamarlo así, porque creo que buscáis claramente una estética en vuestro trabajo, independientemente del movimiento, ¿no? Bueno, gracias. Es una pregunta interesante porque yo siento que no ha habido en concreto una búsqueda desde esa capa de la estética, sino a través de años de probar, de cometer muchos errores, o sea, encontrar también la forma, o sea, las formas, método incluso, pedagogía, bueno, un poco como aprendiendo también cosas que no tuvimos en nuestra educación como intérpretes. Y al final también, somos todas un poco una compilación de nuestras historias y nuestros diferentes profesores, coreógrafos, coreógrafas. Entonces, sí, por una parte hay eso que sí que yo creo que la influencia viene de muchas personas. También hemos tenido la oportunidad y hemos podido como beber de lenguajes de varios coreógrafos y coreógrafas de Israel, que parte también de nuestra formación ha sido como con artistas de Israel, donde sentimos que ha habido, aparte de Gaga y de Batsheva y eso, hay un acercamiento al movimiento y a la danza que a nosotros pues nos encantó y sentimos una conexión muy fuerte. Entonces, en ese sentido, como que igual externamente se ve una cosa relacionada estéticamente, pero no ha sido algo que buscábamos crear necesariamente para unir nuestras piezas, sino de momento estamos aquí y de momento, es esa estética, pero también, las cosas evolucionan, nosotros también cambiamos y crecemos, entonces las piezas también. De hecho, tenemos un proyecto el año que viene que va a ser otra cosa, entonces, sí. Bueno, algunas veces en la búsqueda uno dice, he estado mucho tiempo trabajando en esta línea y ahora quiero probar esta otra, que también es saludable, porque yo creo que el camino de la creación y de la investigación te puede llevar a sitios insospechados a ti mismo. Se ve un gran trabajo técnico en los bailarines y bailarinas de la compañía y realmente, aparte de Carlos y de ti, ¿tenéis unos procesos de trabajo largos para conseguir que todo eso empaste y que estéis a ese nivel tan de excelencia que tenéis en la ejecución? Ojalá. O sea, yo creo que a todas nos gustaría mucho tener procesos más largos. Creo que echan falta eso. Somos un poco, externa, desde fuera nos imponen estos ritmos de producir que, no siempre son muy largos, a veces son muy cortos. Entonces, yo diría que no hay mucho tiempo tampoco para hacer eso, pero sí que siempre buscamos, cuando podemos, tener procesos más largos justamente para eso, para tener un proceso realmente, también para no solo como coreógrafo o director de siempre dirigir o pedir cosas, sino también a nivel como colaborativo. Nosotros también aprendemos un montón de nuestros intérpretes. Sentimos que hay que crear también mucho espacio ahí en el estudio. Entonces, es un poco como sinergia en ese sentido. Yo creo que la coreografía en sí, como he mencionado, pues, yo vengo de danza clásica, he estudiado danza clásica toda mi vida hasta que llegué a un punto quería otra cosa, entonces empecé con danza contemporánea. Pero claro, todo eso está en el cuerpo, entonces en la coreografía a veces sale también.
Y bueno, buscamos intérpretes que conectan con el trabajo, que disfrutan también de conectar con esa técnica, por decirlo así. Pero sí, ojalá tuviéramos más tiempo en los procesos de creación. Bueno, pues estamos en los tiempos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y luego pues continuaremos, que tendréis oportunidad de intercambiar. Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a continuar con Sabela Domínguez y con Julia, mis gafas, Laporte. Elahud. Aquí las tenemos. Bueno, luego os lo paso. Elahud es una compañía gallega de danza urbana y creación contemporánea, formada por Sabela Domínguez y Julia Laporte. Apuestan por visibilizar la danza urbana como medio de expresión legítimo. La perspectiva de género y queer forma parte intrínseca de su identidad. Su pieza Intempestiva ha sido galardonada en el Certamen Coreográfico de Madrid 2021 y en la plataforma Diálogos Contemporáneos en el Festival DCM. En la plataforma Diálogos Contemporáneos y en el Festival DCM de Cáceres 2021. Bueno, pues sí que ahora procede que os llevéis también este micrófono. Vale, tenemos uno cada una. Maravilloso. Hola, yo soy Julia y ella es Sabela, que a veces Hola a todas. nos confunden. Mucho. Eso, como contabas, pues somos una compañía de danza urbana y danzas club. Aunque nuestra creación es contemporánea. Para ponernos un poco en contexto, Sabela y yo nos conocemos desde la guardería, desde los 3 años. Bailamos más o menos desde los 8, 10... Yo un poco más tarde, ella empezó. Un par de años antes. A los 12, por ahí. Pero llevamos creando juntas eso, pues desde los 10 años, por lo menos. Sí. Aunque sea pues creando coreografías para que las vean nuestros padres, pero creando juntas desde muy pequeñitas. Después, con 18 años, nos fuimos a Londres, porque un poco lo que nosotras queríamos bailar en Coruña no existía. Tampoco sabíamos muy bien qué queríamos bailar, pero sabíamos que ahí no estaba. Sí, en realidad empezamos nuestra formación en Coruña en ballet. Con 15 años fue cuando empezamos a entrenar más a menudo y clases de moderno comercial, ¿no? Lo que yo le llamaría hoy en día comercial. Entrenábamos como de lunes a viernes, los sábados por la mañana, pero era como, bueno, esto está bien para formar el cuerpo, pero esto no es lo nuestro, pero no sabemos qué es lo nuestro, ¿no? Entonces, de hecho, pensamos en irnos a Madrid y fue como, bueno, ya si nos vamos a Londres y aprendemos inglés. Esa fue la historia real. Nos fuimos de cabeza, eso, con 18 años, tipo, bueno, nos vamos un año, ¿sabes? Y luego ya veremos. Nos quedamos ahí atrapadas 5 años, por lo menos. Atrapadas. Y eso, y ahí descubrimos un poco lo que eran estas danzas urbanas y danzas club. Descubrimos un poco el hip hop y encontramos un espacio donde nos sentíamos más cómodas moviéndonos. Porque yo creo que sabíamos que nos gustaba la danza, que nos gustaba el movimiento, pero parecía siempre como que esos otros contextos de la danza, nuestro cuerpo estaba incómodo, ¿no? Como, bueno, yo me sentía un poco así, como mi cuerpo no es su lenguaje. Que para contextualizar un poco, yo creo que en España se utiliza más la etiqueta danzas urbanas, que en inglés se suele utilizar más como street dance styles, pero para nosotras las danzas urbanas son las que nacen en contextos en la calle y las danzas club son las que nacen en contextos de discoteca, que en realidad nos hemos especializado más en esto últimamente, pero empezamos con hip hop, que es una danza urbana que nace en la calle, ¿no? Claro, entonces más o menos descubrimos como todo este mundo allí. Y nos sentimos como un poco más en casa, como, vale, es esto. Pero ¿qué pasó? Claro, estuvimos esos 5 años allí entrenando bajo la dirección de otras personas, un poco lo que contabais vosotros también, ¿no? Y teníamos esta sensación de, claro, desde pequeñitas habíamos estado siempre creando y de repente estuvimos ahí 5 años sin crear nada, ¿no? Solo bajo la creación de otra gente. Y llegó un punto que me acuerdo perfectamente que quedábamos las dos y era en plan, bueno, estoy harta de Londres, yo también, y tengo ganas de crear, en plan, me hace falta crear. Entonces nos volvimos, creamos la compañía Elahud en 2017, enero de 2017,
Y así de locas de cabeza, también sin saber, en plan, cómo puedo crear un espectáculo, porque ni idea, sin haber visto casi espectáculos de danza profesional, porque habíamos visto muy poco. Era como, queremos crear, pues vamos a crear. No sé, ahorramos, nos fuimos a Tailandia 2 meses y nos alquilamos en plan como como 2 casitas muy pequeñitas, poníamos nuestras cosas en una y en la otra creábamos, entrenábamos. Y estuvimos ahí 2 meses a fuego, en plan, sí, en 2 meses nos sacamos un espectáculo de 1 hora, bla, bla, bla. Nos levantábamos a las 6 de la mañana para hacer flexiones en la playa, luego, o sea, la motivación era real, ¿vale? Sí, teníamos un planning, en plan, eso de las 8 semanas, en plan, esto es súper viable, en 8 semanas hacemos un espectáculo entero. Acabaron las 8 semanas y teníamos, no sé, 15 minutos como mucho de espectáculo. Malo también. Y nada, tardamos como un año realmente en acabar ese espectáculo. Bueno, todo esto que estaba pensando con lo que estabas diciendo, que nosotras no tuvimos formación reglada, porque prácticamente no existe en la danza urbana y en las danzas club. Sí que es cierto que en Londres creo que hay una universidad de danzas urbanas ahora mismo, pero bueno, la universidad ya es carísima, es difícil acceder en general. Y lo descubrimos tarde también. Y lo descubrimos tarde, efectivamente. Entonces toda nuestra formación ha sido privada, en escuelas, en la calle. Claro, entonces siempre faltaba esa parte, ¿no? de aprender a crear. Bueno, no hemos ido a la universidad de danza, tampoco sé bien cómo funciona, pero sí que es verdad que era todo siempre muy técnico, muy del cuerpo. Aprendimos a mover el cuerpo, pero no a crear. Siempre sentimos un poco esta carencia, o lo tenemos hablado, que luego con el tiempo y con los años fue como, bueno, tiene sus pros y sus cons, no son todo cons, pero como esta carencia de conocer más la historia de la danza, conocer más la historia de la creación, sobre todo de la creación en danza contemporánea, que tiene una historia mucho más longeva que la danza urbana en creación. Pero luego también con el tiempo fue como que el no tener esos conocimientos nos hizo crear de un modo que luego cuando veíamos las creaciones que estaban en el panorama nacional era como, bueno, estamos haciendo nuestra movida, para mejor o para peor, pero está como muy fuera, sí, porque no estamos empapadas de todo esto, entonces es como que realmente sí, nos sentíamos como un poco aisladas en nuestra esquina en Coruña, creando nuestra movidas solas. Sí. Sí. Bueno, también nos pasó un poco lo que tú decías, nuestra primera creación también fue mal por muchos lados. Claro, no se movió tipo nada, hicimos como 4 bolos del espectáculo entero y muy separados en el tiempo, en plan una vez cada 6 meses o una vez al año, que de cada vez teníamos que hacer un mes de entrenamiento para acordarnos del espectáculo. Y nada, esa fue nuestra primera creación y sí que es verdad que después de esto como que notamos aún más esa sensación de nos falta esta formación, en plan necesitamos aprender a crear, necesitamos saber cómo hace otra gente, necesitamos como tener más referentes y vimos mucha danza, muchísima, era como vamos a verlo todo lo que podamos siempre, analizamos mucho, intentamos juntarnos con gente que tuviese esa experiencia en creación, hablar mucho de creación, como que toda esa formación que a lo mejor no recibimos de una manera más reglada, intentamos buscarla de otra manera. Y estuvimos como, estrenamos 2018, ¿no? Y ahora Intempestiva la estrenamos en 2021. O sea, de 2018 a 2021 estuvimos en ese proceso de autonutrición. No llegamos a pensar en ningún momento, no vamos a crear por ahora. Era más como, aún no estamos preparadas, como necesitamos todo esto todavía. Y en 2021 decidimos, en plan, vale, ahora estamos ready, queremos crear algo nuevo. ¿No? Sí. Muy bien. Correcto, vas muy bien. Gracias por el apoyo. Entonces, eso, en 2021, bueno, pedimos una ayuda que no nos dieron para crear este espectáculo. Realmente creamos un poco la idea para esta ayuda. Era como, bueno, está esta ayuda en Galicia, tal y cual, pues se nos ocurrió esta idea y dijimos, venga, vamos a presentar el proyecto, luego si nos lo dan, lo hacemos. No nos lo dieron, pero dijimos, queremos hacerlo igual. Entonces, lo hicimos y trabajamos también con una dramaturga para esto que se llama Gena Bahamonde, que es fantástica. Maravillosa. Muy maravillosa. Nunca habíamos trabajado con nadie en el equipo fuera de nosotras, ni ojo externo, ni dirección, ni nada. O sea, éramos nosotras solas con una cámara grabándonos y revisando. Y somos bastante, creo, protectoras de nuestro trabajo a nivel, la dirección es nuestra, full, siempre. O la decisión es siempre nuestra. Entonces, sí que es, o sea, este espectáculo Intempestiva trabajamos sobre la figura de Xela Arias, que es una poeta gallega. Bueno, fue una poeta gallega.
Entonces sentíamos en esto como, bueno, a lo mejor nos hace falta alguien externo que nos pueda traer información, que pueda nutrir un poco la pieza, porque nosotras no conocíamos tanto a la autora, ni conocemos tanto pues, la historia de la poesía en Galicia, ni etcétera. Bueno, entonces decidimos trabajar con esta dramaturga, que tampoco entendíamos muy bien todavía cuál era el papel de una dramaturga en la danza. Bueno, entonces es otro temazo, pero creo como que fuimos aprendiendo una relación de dramaturgia con ella durante el proceso de Intempestiva, que fue súper bonito. Y luego en la siguiente creación, o sea, eso, estrenamos Intempestiva en 2021, fue súper guay, súper bien acogida. Eso, estuvimos en el certamen coreográfico de Madrid, en el DZM, y la movimos bastante, fue como que tuvo muy buena acogida. Y poco después de haberla estrenado, o sea, unos meses después de haberla estrenado, nos dieron una coproducción para hacer un espectáculo largo y empezamos el proceso de coproducción de este espectáculo largo. Y decidimos trabajar otra vez con... No. Se llama No, con tilde no. Decidimos trabajar otra vez con esta dramaturga y fue un proceso muy loco y es un espectáculo muy loco. Que también con lo que decíais antes de esto de intentar seguir una línea o no, fue como que dijimos, vamos a hacer lo que nos dé la gana, en plan, de cabeza, lo que nos dé la gana. También porque era la primera vez que teníamos financiación pública y era como, claro, evidentemente las posibilidades cambian muchísimo, ¿no? Y cuando estrenamos el espectáculo, o sea, un montón de gente vino en plan... ¿Qué fue eso? Eso no tiene nada que ver con vosotros. Y era como, sí, en plan, en realidad llevamos 6 años con la compañía, pero es nuestra tercera producción. No, yo creo que no tenemos... Sí hay cosas que son intrínsecas a nuestro trabajo, porque son intrínsecas a nosotras como personas y como artistas y nos atraviesan, ¿no? Pero realmente no creo que tengamos una línea de trabajo muy focalizada y muy encerrada, que es hacia donde queremos dirigirnos, sino como aún estamos en este punto de qué nos apetece hacer. Y cuando tuvimos dinero por primera vez, fue como, utilizamos muchísimo atrezo, pedimos ayuda a la coreografía y a la dirección, la pieza genera como un mundo muy onírico y surrealista, como no tiene nada que ver con Intempestiva. No tiene nada que ver con Intempestiva, ¿no? Entonces de repente era como que mucha gente que nos conocía o que conocía nuestro trabajo anterior, era como, no tiene sello de Elahud, y era como, bueno, es que Elahud no tiene sello todavía. No, y claro, y por otra parte, o sea, había gente que lo decía de la buena manera, en plan, ¡buah, me sorprendisteis! Sí, también, ¿no? Como algo positivo, claro. Y gente como, no, yo no esperaba esto de vosotras, yo quería otra cosa, ¿no? Yo venía esperando algo y no fue lo que es. Y, no sé, a mí me parece genial. Me encanta eso de decir, no estoy dándote lo que esperas, ¿no? Estoy como siempre buscando algo distinto y buscando un camino distinto, en lugar de hacer lo que ya sé que va a funcionar. Bueno, y sobre todo que pienso que estamos como en un punto muy inicial de nuestra carrera como creadoras. Entonces, la idea es seguir explorando y seguir buscando y a ver qué pasa y explorar lo que nos interesa. Para nosotras esto, para mí por lo menos, fue casi como empezar de cero, como no haber creado nada, porque de repente era como trabajar con objetos, trabajar con la imagen muchísimo más que en otros procesos. Esta pieza, por ejemplo, tiene muchísima improvisación, cuando Intempestiva es una pieza mucho más cerrada y que hay mucho menos margen de error, por así decirlo, ¿no? Este espectáculo que creamos que tiene una duración de 1 hora, 1:10, tenemos que estar como mentalmente muy preparadas para sacarlo adelante, casi más que físicamente, porque es como que requiere estar todo el rato activa, requiere... yo siento que no puedo mecanizarlo de ningún modo a nivel cuerpo, ¿no? Porque hay muchísima impro. Entonces es como un trabajo tanto de ensayo como de interpretación completamente distinto, incluso una vez que ya está terminado el trabajo a nivel coreográfico. Y no tenemos ni idea de lo próximo, si se va a parecer o no va a tener nada que ver tampoco. Nos fuimos del tiempo. Pues será una sorpresa, estaremos esperando. Muchas gracias. Estamos en los tiempos. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar y vamos a continuar con Dana Rad. Dana Rad es la coreógrafa de Dana Rad Dance Project. Como bailarina ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la prestigiosa Kibbutz Contemporary Dance Company
y donde tiene sus raíces artísticas y con la que aún mantiene fuertes conexiones. En 2013, Dana se mudó a Asturias y fundó Dana Dance Project, promocionando proyectos de danza contemporánea en España y también en Israel, Rusia, Francia, Italia y Grecia. Wolves en 2016 y Muktzen, no sé si lo digo bien, no, bien. 2019 son sus piezas más conocidas dentro de su repertorio coreográfico. La coreógrafa además imparte talleres y procesos creativos alrededor del mundo bajo el nombre de Drop and Catch. Ha trabajado con cientos de estudiantes de Rusia, Francia, Estados Unidos, España, Israel, Malta, Grecia, Italia y otros países. Y ha recibido varios premios como el Yair Shapira en 2012 o el premio Serondaya de las Artes en el 2016 por su innovación en la materia cultural. Adelante, Dana. Bueno, primero me disculpas que no siento al lado de ti, que necesito el computer. Sí. Y por segundo, gracias a la Fundación, a Ido y a Marian por vuestra iniciativa de Danza Gijón, del desarrollo y apoyo de la danza, especialmente la danza contemporánea aquí en esta región, que creo que es una iniciativa importantísima. Y gracias por contar conmigo en esta conferencia tan maravillosa que puedo compartir con estos colegas interesantes. Gracias. Voy a apoyarme con un PowerPoint mejor, porque como el hablar no es el mío, mejor que voy con el PowerPoint. Será más fácil. Antes de nada voy a contar un poco de mí misma, pero tú me has ayudado muchísimo ya contando la mayoría de las cosas. Soy Dana Gas, soy coreógrafa y bailarina israelí. Bueno, he llegado al mundo de la danza en la edad de 3 años, cuando mi madre es como, venga, esta energía la sacas en otro sitio y vuelvas por favor a casa ya hecha de cansancio, vamos. Bueno, nunca ella pensaba que voy a stick to it y quedar ahí años y que lo transformó como una profesión. Ella tuvo otros sueños para mí, vamos. Y luego fui a una escuela que es como paralela al conservatorio aquí. De ahí gradué en danza, he hecho ballet contemporáneo y todo, y ahí ya lo tuve bastante claro que mi pattern va a ser contemporáneo y no ballet, aunque eso fue la sueña de la niña que empieza a bailar y que el mundo le dice, pues no tienes las condiciones para esto. Y nada, y luego después del Army, fui al Contemporary Dance Company Kibbutz, que es una de las prestigiosas contemporáneas compañías en el mundo, y en Israel es una de las grandes compañías que hay. Estuve ahí 8 años, y durante estos 8 años, aparte de poder formarme como una bailarina profesional, tuve la suerte y la oportunidad de crear mis propios caminos, de crear mis propios materiales, digamos, porque parte del trabajo del proceso de creación dentro de la compañía fue que los bailarines mismos crean dúos, solos o algo grupal, digamos. Y también, como es el Kibbutz Contemporary Dance Company es como un village que está como dedicado a la danza, que tiene ahí como un Masa program, que vienen gente de fuera, que tiene otro Sadna, que se llama, que es un workshop de 2 años ahí, que la gente viene a formarse. Entonces, como todo alrededor es alrededor de la danza, entonces tuve también la oportunidad de empezar mi camino como creadora independiente, digamos, y también como profesora de danza. Bueno, después, eso es muy breve, ya luego podéis verlo un poco más. Esto. En 2013, yo creo, decidí que ha llegado el tiempo de empezar un poco mi propio camino, de salir de la compañía, que fue una casa muy calentita, pero es el punto que ya quieres explorar y descubrir más cosas. Y venía aquí a España, a Asturias, y formé mi propia compañía, que empezó aquí en 2013. La compañía lleva ya 11 coreografías, digamos 11 piezas,
que las piezas siempre imparto o, digamos, salimos a un proceso de creación de un punto de inquietud que nace dentro de mí, si es algo que yo vivo o experiencia que vivo en la vida o sentimientos que llevo dentro o inquietudes sociales y humanos, digamos, ¿no? de las personas. Trabajamos en varios formatos, bueno, no lo más ideal que pudimos, pero los formatos pequeños y los formatos medianos. Ojalá un día podríamos trabajar en formatos un poco más grandes, digamos, más sosteniblemente. También hacemos colaboraciones con gente, con otros artistas, que yo creo que es el punto más interesante dentro de este trabajo, de poder compartir y poder crecer artísticamente y tener más fuentes de inspiración, que además también te va moviendo el patrón de desarrollo, digamos, del material dancístico, se dice, dancístico, ¿no? Bueno, la compañía ha trabajado en otros festivales a nivel internacional, Open Look, bueno, ya lo veis ahí, no voy a robar mucho de vuestro tiempo sobre esto. También la compañía hace coreografías para otras compañías, grupos de formación, digamos, y también trabajo con otros artistas, por ejemplo Alex Ayer, que es el compositor de la compañía, bueno, uno de ellos, que siempre también es otra fuente de inspiración importante dentro de mis procesos de trabajo. También tengo un enfoque muy importante en el trabajo, es la parte de la formación, que yo lo veo muy importante invertir y meter el enfoque ahí con el Drop and Catch, que es una metodología que yo trabajo no es que inventé una cosa grande, vamos, yo menos, vamos. Son cosas que me trabajaron, que me funcionaron durante los años de formación, durante los años dentro de la profesión, que creo que puede funcionar o que puede desarrollar o ayudar, dar herramientas a los otros alumnos o a la gente que le gusta el movimiento y que buscan el movimiento como una forma de expresar, como una forma de vida, digamos. Y luego tenemos proyectos independientes, que es Mahluta Lab, 21 gramos, más. Y lo más que vine a hablar hoy es Trialog Fem, que es un proyecto, es mi baby después de esto. Bueno, antes, pero va a ser después. Pero antes que esto, no sé si puedo enlazar el vídeo. No tienes que venir, yo creo que lo tengo. Sí, sí. A ver. Bueno, es cortito para que un poco tenéis un poco la, no sé, ¿cómo se dice? La referencia para un poco tenerlo más visualidad. Vuelvo a la cosa, esto si consigo. Ahí. Vale. Bueno, lo del Trialog Fem es un proyecto, os paso la página, esto que creo que será mejor. Es digamos, un festival que estamos haciendo cada año que va a dar una visibilidad, una plataforma
que da visibilidad a la mujer creadora, que eso es una inquietud que empezó a estar en mí porque soy mujer y porque estoy dentro de este mundo, desde estar como bailarina en la compañía y luego como coreógrafa, como creadora, como cualquier profesional dentro de este sector. Son 3 días muy intensivos, 3 días, 3 visiones y 3 coreógrafas que estamos invitados cada año. 3 coreógrafas a nivel internacional, obviamente nacional también, para poder compartir y para que digamos, el participante pueda profundizar y conocer la coreógrafa en un nivel un poco más profundo. Se consiste, o contiene, bueno, ya me diréis la palabra, entre 3 cosas: en exhibición, en workshops, workshops, exhibición y charlas, digamos, de diálogos, ¿no? Este proyecto está abierto a todos los participantes, no solamente al nivel profesional, porque creo que tanto la tema como la danza, es importante que podamos acercar a la gente a la danza y la gente que le gusta mover, darle la oportunidad y la posibilidad de conectar a la danza, no solamente porque son profesionales. Y además creo que también los profesionales nos viene bien volver a la raíz un poco, ¿no? A veces de por qué empecé, a los instintos más naturales de mover. Sigo rápido. Tuvimos 4 ediciones durante 4 años. El primero fue en Santander, que nos cogió el LEC Festival, que eso fue un poco formato israelí ahí, con mis compañeras. Y los otros años tuve la suerte de tener el apoyo de la Laboral aquí en Gijón, que nos dio el espacio y ahí estamos siguiendo, creciendo con este proyecto. Sigo un poco más rápido. Bueno, aquí la prensa. Eso es la edición que tuvimos ahora en septiembre. No sé si tengo el vídeo aquí, pero igual sí, ¿lo tengo? Sí. ¿Queremos? Sí. Vale, ok. Creo que no lo tengo. Sí, ahí tienes uno que pone el nombre del proyecto, tienes un vídeo con el nombre del proyecto, Dana. Perdón, es el bautismo de la embarazo. Ah, sí, perdón. I'm sorry. Here we go. Dialog-Fem es un proyecto completo de conocimiento con las creadoras. Son tres mujeres, 3... Me vas a matar. Dialog-Fem es un... Es que no sé dónde está bien. Dialog-Fem es un proyecto completo de conocimiento con las creadoras. Son tres mujeres, 3 visiones, bueno, y 3 estilos. La tecnología no es mío. Yo mejor bailo y no toco esto. Dialog-Fem es un proyecto completo . Dialog-Fem es un proyecto completo de conocimiento con las creadoras. Son tres mujeres, 3 visiones y 3 estilos. We have this common sense or common feminine center that
connects us also as human beings and also as women. We are very different in our approach to dance, but we all have this strong women power inside. Bueno, es un poco sobre este proyecto. Estoy acabando. Por fin. Bueno, ¿por qué elegí hablar de este proyecto especialmente? Bueno, por la necesidad, yo creo, de tener más igualdad dentro del sector de la danza. Y especialmente este año, al ser embarazada y que toda mi forma del trabajo tuve que, digamos, casi pagar por completo, pues me hace reflexionar, me hace pensar cómo seguimos haciendo las cosas que estamos enfrentando. Bueno, yo estoy enfrentando una época que digo en mi sector, cómo se puede compaginar todo, ¿no? Yo creo que hay una consecuencia tanto laboral como consecuencia social que las mujeres se enfrentan dentro del sector, bueno, dentro en general de todos los sectores y en el sector de la danza en especial, porque al final estamos trabajando con el cuerpo y el cuerpo se cambia. El cuerpo se cambia, tu tiempo, la valoración del tiempo, el 100% que pudiste meter dentro de tu proyecto ya no es así, pues eso me hace reflexionar y me hace pensar cómo podemos llegar a una igualdad de oportunidades dentro de nuestro sector. Porque si vamos al final a los estudios, la mayoría son alumnas. Y al final, cuando estamos mirando en puestos de poder y decisión, la mayoría son hombres. No digo que esto está mal, no digo que tiene que ser al revés, ni mucho menos, pero lo que sí creo que es una lucha que tenemos que hacer juntos, tanto los hombres como las mujeres, para que nuestro sector sea un poco más, digamos, diversidad, con equidad, con igualdad. Eso. Gracias. Y yo creo que será mejor tener los géneros en cuenta, pero no tenerlos en cuenta, que tendríamos la manera igual de poder llevar este sector para adelante. Entonces, este proyecto viene especialmente para esto, para dar visibilidad, tanto visibilidad como oportunidad a la mujer. Y por eso me gustaría compartir esto con vosotros hoy. Yo con esto yo creo que acabo. Muchas gracias, Dana. Bueno, pues vamos a continuar con Rebeca Tassis. Comienza sus estudios de danza, de pequeña guiada siempre por su madre, Alejandra Tassis, bailarina, coreógrafa y pedagoga, indispensable en Asturias, la labor de Alejandra Tassis, que muchas personas que trabajan en el ámbito de la danza, y esto lo puedo decir porque lo conozco de primera mano, pasa su vida dando muchísimo a una región y considero que no con el reconocimiento que sería deseable. Bueno, en 2007, junto a Mariate García y con el apoyo de Alejandra Tassis, crea la compañía Proyecto Piloto, una plataforma de trabajo que permite dar rienda suelta a su imaginario. De este proyecto surgen diversas piezas como Alojando Vísceras, Raíces, Mensajes a la Piedra, Alicia en Mujer Gigante, El último día de invierno, Danza para niños kinkis, La bestia negra, que es su último trabajo, que recibió el premio Jovellanos a la producción 2022 y que hemos podido disfrutar hace nada. De forma paralela ha realizado trabajos profesionales en las artes escénicas con Carmen Werner, La mujer invisible, con Jordi Lamora, Live, con La Mora, Live.
Life es la pieza y vale. Jordi Ballamora. Es que me falta una coma. Francesc Amaro, Hamlet Machine, Teatro del Cuervo, El sueño de una noche de verano, con Carmela Romero Smile, entre otros. Desde el año 2017 forma parte del equipo que dirige Les Naves, un espacio alternativo dedicado a la creación, formación y muestra de artes plásticas y escénicas. Muy bien, bienvenida aquí. Gracias, Estrella. Pues esto iba a empezar pues mis inicios, pero ya Estrella empieza así, que casi salgo llorando aquí. En vez de contarlo yo, puede ser un diálogo, porque yo no me lo sé. Sí. No me lo sé, pero ella se lo sabe, ella ya sabe el inicio, porque me vio nacer casi, sí, prácticamente. Sí. Mi madre es bailarina y ha compartido un montón de proceso y de trabajo y de vida con Estrella aquí. Entonces, en esos inicios yo no estaba o no me enteraba. No me enteraba. He empezado a bailar, he bailado siempre, porque mi madre ha tenido una escuela y ha hecho procesos siempre. Entonces, el inicio no sé directamente dónde está ni de dónde nace. Mi madre cuando tiene 3 hijos y cuando nacimos dijo que mi hermano tenía que ser pianista, es ingeniero informático, no se confundió. Yo soy la segunda, tenía que ser bailarina y soy bailarina. Y mi hermana tenía que ser actriz y es publicista, o sea que tampoco se le fue mucho la mano por ahí. Siempre estuve vinculada a ello, siempre tuve una sala de ensayo en casa, la escuela siempre estuvo ahí, o sea que mi sitio de juego, mi sitio de crear, mi sitio de estar ha sido ese. En mi camino ha habido complicaciones y muchas facilidades, porque la danza ha estado en mi vida siempre. Hubo un momento en el que yo decía que quería bailar, mi madre viene del clásico español y de la escuela bolera, y mi madre no entendía si yo quería bailar porque era algo que me pertenecía o por si era algo que ella había metido en mí. Entonces ella tuvo muchas dudas y yo tuve muchas dudas. La primera persona a la que vi en directo hacer danza contemporánea es a Estrella, la primera persona a la que vi bailar, o sea, en un escenario es Estrella. Cuando creo que fue a los 18, 19 años, mi prima, que se dedicó a la danza también, había estudiado en el Instituto del Teatro, y mi madre dijo, pues va a ser que tengo que echarla, y encima tengo que echarla porque lo que ella demanda no es lo que yo le puedo dar. Y me fui a Barcelona. Me fui a Barcelona y tuve mucha suerte, porque en Barcelona había estado mi prima, y me dijo, pues Rebe, tengo un amigo que estudió conmigo, que es asturiano, Joshua Cienfuegos, que está dando clase, y digo, le voy a llamar. Y Joshua me acogió en sus manos, y dijo, vente conmigo, Ale, que te invito a todo. Y para allá. Ahí estuve un par de años en Barcelona, moviéndome por todas las escuelas, intentando ir a todo lo que había, porque aquí había muy poco, no había nada. Y en el año 2001 me vengo de Barcelona en verano y coincido con Foro Escena. Con Foro Escena. En ese Foro Escena hubo unas charlas, unos encuentros también. Aparece una compañera mía, que es con quien tengo la compañía ahora, que en verdad yo no sé cuándo nace la compañía tampoco, no tiene una temporalidad. Mi compañera de trabajo es María T. García. Ella es alumna de mi madre desde que tiene 4 años y me saca 3, con lo cual me conoce desde que tengo 1. Coincidimos Mariate, Mónica Cofiño, que si no la conocéis es la sieta de la rifa, y yo. Y viene un señor que había tenido una compañía profesional durante muchísimos años, que es Alfonso Ordóñez, Danat Danza. Creo que Danat Danza se deshizo en el 97 o por ahí. Es de las compañías... de las primeras compañías de danza contemporánea en España, yo creo que junto a Cecilia Bert y Carmen Werner, y eran Alfonso Ordóñez, que es de León, y una señora que es Sabine Darendorf, que es alemana. Cerraron la compañía porque tenían muy pocos apoyos, y él se vino a León y abrió un centro coreográfico ese año. Un centro coreográfico con todo el apoyo del Ayuntamiento de León, con toda la pasta puesta por el Ayuntamiento de León, y ahí al lado. Y nos fuimos las 3, para allí, 3 años. Prácticamente gratuitos, teniendo a gente de lo más top en aquel momento en España. Éramos 12 disfrutando aquello, gratis. Ahí, en una ciudad que es muy baratita para vivir. Esos 3 años nos dieron la vida, porque ahí conocí a mucha gente que ahora es muy importante y que me cuida mucho en el mundo de la danza en España. Tengo una madre que es Alejandra Tassis y otra segunda en la danza contemporánea que puede ser Carmen Werner. Carmen Werner es un soporte desde que la conocí en el año creo que 2001. Es un referente para mí, o sea, esto sí que es una de las bestias de la danza contemporánea en España, que sigue bailando, y la edad de Carmen creo que se puede decir, debe tener 68, 69 años, o sea, es una tremenda. Se
centro coreográfico, igual que apareció como una seta, cuestiones políticas, se lo dieron todo y luego se lo quitaron todo. Y de ahí había conocido a una persona que es Andrés Corchero. Quería dedicarme a la danza contemporánea. A los 3 años le dije a mamá, no, lo mío es el buto. Digo, me pusieron a cerrar la mano en 10 minutos y yo me quedé así y ya solo quiero hacer eso en la vida. Casi la hundo a esta señora. Porque cuando el contemporáneo ya le costaba, imagínate, la hija que quería ser un señor japonés. Para allá. Pues conocí a Andrés y a Andrés le dije, mira Andrés, esto del centro coreográfico se acaba y yo esto que tú haces a mí me fascina. Y me dijo, vente para acá. Y otro que me acogió y me fui a Barcelona a estar con Andrés Corchero durante un montón de tiempo. Luego no sé por qué. Cogí y abrieron las inscripciones para el Instituto del Teatro para hacer el superior. Y las rellené y me apunté. En un principio decía, no sé qué hago aquí, pero tuve mucha suerte también porque en mi curso hay gente que salió que es muy top y de la que ahora estoy tirando muchísimo. Soy compañera de clase de uno que ya es famoso, del señor Marcos Morau, de la Veronal, es compañero mío. Luego Laila Tafur, que es de Granada, que se dedica mucho al flamenco contemporáneo. O sea, hay un montón de gente ahí que salimos de ese círculo muy potente. Y después de todo esto, cuando acabé dije, pues nada, vamos a volver a casa, a ver qué hay. Y me vine para Asturias. Ahí empezamos un poco a generar la compañía. La compañía nace de un sitio muy abierto, porque en principio tanto Mariate como yo, como Mónica, es que como el mundo del escenario siempre nos costó. Tenemos una relación mucho más directa con el mundo plástico y con los espacios no convencionales, centros de arte y otro tipo de lugares. Ellas son mucho de la línea esta. Olga Mesa, que es coreógrafa asturiana también, súper importante, que se dedica mucho a lo visual, ellas vienen mucho de esa línea. Entonces, bueno, tuvimos ahí un germen de trabajo de eso, con artistas plásticos, con el mundo de la performance y todo este campo que exploramos un montón. Os voy a poner 2 trocitos de las 2 últimas piezas que hicimos, que casi son cuando ya me lanzo más al mundo de hacer piezas de escena. Una es... Y ahora espérate. Que yo, si esto no es un map, no entiendo. ¿El señor del vídeo? ¿Dónde está? Esta es la última pieza que hemos hecho, que estrenamos el 24 de septiembre ahí en el Jovellanos. Si no hay suerte, ponemos el otro. Quiero poner solo uno de los 2. Bueno, los 2. Hemos hecho 2 teasers de este espectáculo. En el espectáculo está Vero, que es la chica que hace todo el sonido en directo con nosotras, que pertenece a la escena y se mueve como una más. Está Izar, que ella viene del teatro de texto, ella hizo teatro de texto, pero trabaja mucho el cuerpo y para mí casi es más bailarina que actriz. Sí. Entonces agradezco que esté donde está y que esté compartiendo esto. Andy, que viene de la danza contemporánea más entendida como lo que entiendes de danza contemporánea cuando te dicen la palabra, y yo, que ya vengo de danza contemporánea, pero a los 20 ya dije que quería hacer puto, pues, y mi madre viene del flamenco, pues imagínate el barullo que hay ahí. Hicimos 2 teasers, porque la pieza hay texto, y hay mucha gente que nos dice que como es una pieza de danza, que es dura. Entonces hicimos un teaser que es danza, y otro teaser que solo hay texto, para cuando nos lo dicen, mandarle el que hay que mandar, a ver si cuela. Os dije... Está bien, ¿no? Sí. Lo triste es que haya que hacer eso. Os dije, esta pieza
bueno, tengo aquí un poco de ahora sobre la histeria. La histeria es una invención, es una enfermedad que apareció a finales de 1800, un señor que se llama Jean-Martin Charcot, que es de los neurólogos más importantes que, bueno, del principio de la neurología, principio de la psicología moderna. Se le llevaron a un señor a un sitio que se llama la Salpêtrière, donde había 4.000 mujeres encerradas. Locas, putas, lesbianas, de todo. Todos los desechos de la sociedad que no cabían en la época, las que no se casaban, las que cualquier cosita que se salía un poco del tiesto, las encerraron allí. Y él, que pensaba que la histeria era una enfermedad, intentó hacerle una patología. Para poder hacerlo, las fotografiaban y les hacían replicar sus ataques histéricos en unas sesiones que se llamaban sesiones de los martes, donde estaba Freud y un montón de mediquitos de la época ahí observando a la señora cómo replicaba sus ataques y cómo los fotografiaban. Hay un libro que se llama Iconografía de la histeria, que son todas las fotografías de los ataques de estas señoras, ataques falsos, porque la fotografía de la época era muy lenta. O sea, era muy, muy lenta, entonces ellas tenían que posar estáticas, en posiciones súper violentas, para poder luego tenerlo, y esa documentación está. Entonces, durante toda la pieza lo que hacemos es sacar de las imágenes estáticas de las señoras siendo actrices de sus enfermedades e intentar llevárnoslo hacia nosotras. Esa es una, que esperemos a ver si con un quise con el otro se mueve un poco. Y ahora, espera. Voy a agarrar aquí a ver qué pasa. Y esta. Y esta es la anterior, que está por ahí, se verá. Nacho, te vas a ver. Son dos piezas que no tienen nada que ver. Esta habla mucho del paisaje, de cómo miras algo y las cosas cambian, como te quedas mirando la playa y todo, la gente pasea, y tú cambias con ello, pero no cambias, pero se queda ahí, en solo eso, en el paisaje. Entonces, cómo cada uno aborda el paisaje de maneras diferentes. Tomamos como punto de partida un libro de poemas de un amigo mío, que en un momento dado tiene una pérdida muy grande, y tiene que abordar el paisaje de una manera que nunca lo abordó, porque un paisaje que no era de él, era de su padre falleció, y tuvo que aceptarlo como suyo y modificarlo él como suyo. En esta pieza yo quería tener 25 intérpretes, pero no los tuve. Y tengo una suerte muy grande, que bueno, ahora hablo de ella también, que son las naves, que es que tengo un espacio que me permite hacer estas cosas, y una pareja que es artista plástico, se dedica al vídeo y es escultor, que cuando le dije que yo quería más intérpretes y que había árboles en ese imaginario mío, me construyó 14 palos. Me construyó 14 palos y van apareciendo por la nave así, a demanda, 1 palo, 2 palos, 3 palos, 14 palos y 7 árboles. En este trabajo hay una cosa que me maravilla, que es la gente con la que trabajé. O sea, fuera de los intérpretes está David, que es mi pareja, que hizo los 14 palos, y luego un chico que se llama Daniel Romero Tape, que es un crack del sonido, que les puso micrófonos a los 14 palos. Entonces, todo lo que suena en escena son esos palos moviéndose. Y nosotros, que somos los músicos de los palos. Es como una chalaparta casi gigante. O sea, es un instrumento vivo que manipulamos nosotros.
y las visuales de Chris Busto, o sea, que siempre es... hablaba con David, con mi pareja, que esta pieza, que se fue como gestando muy así, muy de maneras así, la plástica, nosotros, los palos, Dani manipulándonos, que es casi una pieza como un injerto. O sea, cosas que vas poniendo y crecen juntas y se fortalecen juntas sin tener con realidades diferentes, pero que no se consumen ni se queman una a la otra, sino que van creciendo ahí, engranadas. Puede que en principio pensásemos en danza, pero al aparecer todo lo demás, es como si todo hubiese encajado perfecto y se hubiese hecho crecer. Y me hizo muy feliz. Y luego tengo una cosa que son las naves, cuando las cosas aparecen y aparecen y aparecen como, y te las comes y las coges y las haces. Siempre tuve una sala de ensayo gratis, que es la escuela de mi madre. Hubo un momento en el que ya mi madre dijo, bueno, a ver, Rebequina, que tengo todos tus trastos de la compañía cruzados por aquí. No será hora ya. Y nos buscamos un espacio y pensé, ¿y cuál sería el espacio ideal? Pues una nave de 150 metros con 7 metros de alto. Y apareció la nave de 150 metros con 7 metros de alto y al lado apareció otra nave que es un taller y se la cogió mi pareja. Entonces él es escultor, yo le pido cosas, me las trae a la nave al lado, me lo construye y tengo un sitio para guardarlo, porque ahora tenemos una nave más grande de 400 metros al lado. Y esa nave, yo en principio solo la quería de sala de ensayo, pero la gente más joven que está aquí en Asturias empezó a pedirme cosas. Rebe, es que necesito un sitio para mostrar. Rebe, es que necesito no sé qué. Rebe, es que necesito... ¿de residencias? Digo, no. Ah, qué pena. Digo, bueno, pues doy una residencia. Y luego, viendo que había una demanda pues de juntarse, de crecer, de artes plásticas, artes escénicas, arte sonoro, pues fui tirando de todos estos amiguitos que tengo en la vida, Carmen Werner, Marcos Morau y demás, y me los voy trayendo a dar talleres de fin de semana en fin de semana, ellos vienen encantados. Voy trayendo todo lo que se fue y todo lo que eso, y la gente jovencita que está saliendo aquí, pues me dice, oye, Rebe, que quiero hacer esto, ¿tú crees que si llamamos a Marcos Morau? Y yo digo, bueno, vamos a llamar, por llamarle no vamos a perder nada. Entonces Marcos dice, sí, Rebe, no sé qué. Y así vamos, con redes de afecto, de cariño y de amor, pues generando algo que por lo menos deje a los que vengan después las cosas un poco más claras, o que tengan un sitio al que puedan venir a preguntar y del que tirar. Y por ahí, mira, hay mucha gente que viene por ahí. Nacho ya hizo alguna producción. Este trío, estos hicieron producción en la nave ya. Elisa, alguna cosa también habrá hecho, ¿no? Los instrumentos. Y ya. Y muchas gracias, Marian, por empezar todo esto, y FETEN y muchas cosas, porque yo soy niña FETEN, yo empecé más o menos por ahí. Bueno, y Doya, que también nos conocemos desde hace muchos años, por seguir con ello. Gracias, Rebe. Bueno. Bueno, pues nos quedan 12:34, nos queda este maravilloso tiempo pues para darnos turnos de palabra, para completar, no sé, cualquier cosa que queráis, cualquier intervención que queráis hacer. Yo creo que sí, que sería mejor que estuviésemos todos aquí, porque todes. Sí. Yo creo que sí. Y nos vamos pasando el micrófono y así además los vemos ahí enfrente, los que tienen que preguntar y todo eso. Sí, entramos, que os entramos. O quizás puede haber un poco de diálogo entre las personas que hemos estado compartiendo esta mesa. No desaprovechemos estos 25 minutos de encuentro que pocas veces se da y es una gran oportunidad. Ya.
Para la gente que está aquí, para los que estás ahí y los de casa. Ellos bailan por la tarde. Ir a verlos. ¿No? Crear público. Bueno, nos pasaban como una... Sí, podemos animar a seguir el día con todo lo que tenemos hoy. Porque ayer sí que disfrutamos de Erahud, de Jazz Dance. Hoy tenemos a Sara también en el CAI, a Nacho Cárcava. Pero nos hacían como una pregunta así online, estas modernidades, y nos decía como, hemos visto propuestas de diferentes técnicas y estilos y hemos disfrutado de esa diversidad, pero ¿creéis que se puede decir que os une como creadores? O sea, estaban valorando de alguna manera la riqueza y diversidad de vuestros estilos, y si habéis sentido, ¿no?, que podríais, escuchándoos, encontrar en común. Sí. Bueno, a mí no me importa, si empieza ahí para romper el hielo, luego seguro que se anima alguien. Bueno, pues la sensación que yo tengo es un poco este camino que decía al principio. No sé cómo lo viven ellos realmente, pero la sensación que yo tengo es que al final hemos hecho que el trabajo sea una manifestación de cómo realmente vemos la vida, ¿no? O cómo queremos expresarla más allá de... Creo que es lo que tiene la creación diferente al intérprete. Es como una forma, por lo que yo veo en las inquietudes que ellos manifiestan también, que proyectan sobre sus trabajos, ¿no? Es como qué me preocupa, qué me gusta, en qué tengo la necesidad de implicarme socialmente, o en qué tengo la necesidad de remover dentro de mí, o como también había dicho Dana, qué me preocupa, qué contexto social me preocupa y en dónde quiero. Y lo bonito es buscar cómo con las herramientas que tiene cada uno puede hacer eso, ¿no? Y ahí es donde aparecen teniendo un mismo origen, cómo aparecen diferentes maneras de contar las cosas, porque al final todos somos diferentes, vemos las cosas diferentes y además tenemos herramientas diferentes. Pero es muy curioso porque seguramente, igual, si hablábamos de todos los proyectos que hemos hecho, tenemos una raíz en algún contacto de... pues mira, me pasa esto que contaba Dana, ¿no? Pues yo he hecho algo ahora que me preocupa, la posición de la mujer en la profesión, es algo en lo que comparto contigo, ¿no? Y me gustaría también abordar, y el proyecto puede nacer desde una misma inquietud y acabar en reflejando una cosa completamente diferente. Esto es lo que yo veo que nos puede unir, pero bueno, para romper el hielo. La verdad es que yo tenía aquí anotado, cuando hiciste tu intervención, Sara Calero, que en realidad yo creo que cuando uno aborda ya un trabajo desde su estructura, sea como sea, compañía con muchas producciones, pocas o lo que sea, ya tiene una inquietud de hacer algo que habla desde tu propia perspectiva, porque mientras eres un intérprete, en una compañía hay muchos formatos de compañías donde los intérpretes pueden ser creadores, pero también hay compañías donde el intérprete es un bailarín al servicio de la obra. Entonces eso es otro corsé. Me imagino que el corsé, que por muy interesante que sea una buena compañía, como has estado, Dana, en la Kibbutz o en la Compañía Nacional, o sea, compañías grandes, compañías nacionales, me imagino que las líneas artísticas están muy definidas y tú eres un intérprete y tienes mucha menos capacidad o amplitud de desarrollo a este otro nivel que te permite, cuando das el paso y te independizas, y que tu vida cambia totalmente como artista o como intérprete, porque pasa a otra fase donde tienes que controlar y trabajar muchos otros aspectos, porque la creación no solamente es bailar. Cuando hablamos de poner en marcha un espectáculo, que son un poco las dudas que os planteáis vosotras, es que hay que manejar muchos otros lenguajes y hay que manejar muchas otras herramientas para hacer un espectáculo. Hacer un espectáculo ya no es hacer un baile, un coreo en una clase. Entonces, claro, bueno, cuando hablamos de danza, ¿no?, que trasciende a otro nivel muy diferente.
presentes porque os apetece compartir algo, también desde vuestra quizá perspectiva o trayectoria o proponer algún tema. Yo tengo otro por aquí, pero si queréis, antes de... Pues mira, decían como, de alguna manera, si podíais hablar un poquito más sobre algo que se ha apuntado, pero más así sutilmente, ¿cómo lográis financiar los proyectos? Es que sé que es es abrir y poder mantener, ¿no?, un poquito las compañías, el elenco, el seguir juntos. ¿Esto está encendido? Sí. Bueno, podemos contaros cómo lo hacemos nosotras o cómo no financiamos muchas cosas también. Bueno, básicamente creo que igual a partir de ahora estamos intentando no poner mucho dinero propio e intentar conseguir financiación pública, pero a veces vamos a conseguirla y a veces no. Creo que vivimos de una forma hiper precaria, nosotras en particular. Tenemos que dar clases para poder sobrevivir aunque no quisiéramos. Cuando se financia un proyecto, por ejemplo, esta coproducción que nos dieron para el último espectáculo, nosotras no cobramos en el proceso, o sea, realmente tuvimos un montón de meses de trabajo donde no cobramos nada. El dinero que tuvimos fue para poder pagar la producción, poder pagarle a la gente con la que trabajamos. No tenemos bailarines realmente porque no podemos permitirnos tener bailarines, no podemos permitirnos pagarle a bailarines. Entonces creo que en el punto en el que estamos, espero que en algún momento podamos financiar mejor nuestros espectáculos, pero en el punto en el que estamos, pues financiación propia mucha, eso, dar clases para poder financiarnos la vida mientras seguimos haciendo esto, y es intentar mover los espectáculos lo máximo posible, intentar recuperar el dinero que invertimos, más o menos, ¿no? Sí. A efectos prácticos también, por ejemplo, nosotras en nuestro espacio de ensayo estamos asociadas con una asociación de Coruña que se llama Manicómicos, donde participa un montón de gente de distintas artes. Pagamos una cantidad al año, tenemos ese espacio, pero es un espacio muy pequeño. Luego está el Centro Coreográfico Gallego, pero que por motivos políticos está desapareciendo progresivamente y se acaba de fusionar con el Departamento de Música. Entonces es como que vamos tirando de donde podemos. La compañía, el dinero que tuvimos para irnos a Tailandia fue porque hicimos sudaderas con el nombre de la compañía y las vendimos por todo el pueblo. O sea, como de donde podemos ir tirando. Sí que es cierto que, por ejemplo, en comparación con Londres, lo que hemos visto hasta el momento en España es que las ayudas, aunque haya ayudas estatales, son mucho más regionales, ¿no? Por ejemplo, cuando vivíamos en Gran Bretaña, como que la bolsa de ayudas es estatal y todos los artistas acceden a esa bolsa de ayudas, y aquí como que para nosotros ha sido más sencillo conseguir financiación dentro de Galicia, por ejemplo, que... Pero igual creo que sabemos que como está la política en Galicia, por lo menos, no es viable pensar que podemos tener financiación pública para todas nuestras producciones. Eso no va a pasar porque hay muy poca financiación. No sé cómo os sentís en otras comunidades, o claro, también estamos hablando de un punto bastante inicial en nuestra carrera. Tal vez cuando estemos un poco más consolidadas sea diferente, espero que sea diferente, pero siento que es un problema. O sea, a la pregunta ¿cómo financiamos? Mal y poco. Es mi respuesta. ¿Algún compañero quiere comentar un poquito también en torno a este tema, en su caso? Dana, bueno, gracias. Compartiendo. Bueno, comparto mi experiencia, pero me imagino que todos nosotros podemos un poco identificar nuestra situación dentro de esto. Y obviamente yo venía de una fábrica que ya estaba en marcha, que es el kibutz, que ahí todo funciona y funciona de una maravilla porque tienes ahí un army de trabajadores que cada uno por lo suyo para que las cosas salen para adelante. Claro, entonces cuando vienes de un sitio así y sales por tu primera producción, digamos, y ahí es cuando recibes un bufetón a tu nivel personal y profesional, que dices,
well, I didn't expect this, ¿no? Que tú como bailarín profesional pensaste que las cosas son así, porque funcionaron así, y de repente cuando trabajas al nivel independiente, a veces recibes, pues el suelo no es el suelo que hay que bailar, las condiciones no son las condiciones que tú estás acostumbrado trabajando en, que al final también transformas no ser de solamente bailarín y coreógrafo, pero yo creo que nosotros we spend most of the time fuera del estudio que en estudio, en las creaciones, y creo que eso es porque al final el sistema, digamos, o el organismo nos pide que no podemos tener cada profesional para cada sector que necesitamos, in order que la función va moviendo, la producción va también rentable, que sea rentable al nivel de la producción, que yo creo que la mayoría de las veces estamos iniciando los proyectos y las producciones por pura dura de inquietud y necesidad de crear y necesidad de hacer el arte, y no siempre estamos, digamos, devolviendo la inversión que metemos dentro. Eso es obviamente a veces hay los apoyos institucionales, como los ayuntamientos, por ejemplo, o el gobierno, pero obviamente no hay para todos, y obviamente como es el dinero de los civilians, pues no puedes recibir por cualquier proyecto que quieres. Es así. Pero yo creo que el punto de partida que estamos es siempre la inquietud de crear, y de ahí ver cómo podemos sacar adelante los proyectos. Esa es mi experiencia. Qué silencio. Sí, vale, genial. Pues. Hola, vale. Bueno, yo tengo una pregunta para todos, todas, y va un poco en relación a la hora de crear, la responsabilidad que tenéis hacia el público, o cómo tenéis en cuenta esto, sí, cuando lleváis a cabo una creación, o si lo pensáis, si no lo pensáis. Vale. Bueno, empiezo yo. Perdón, yo diría que sí que de alguna manera el público está en mente, pero igual no en la forma de qué quiere ver el público, o sea, no es un intento de meternos en las cabezas del público, sino cómo es lo que nos interesa, y siempre estamos en la búsqueda de generar experiencias, o sea, más allá de contar una historia o crear una pieza con una narrativa, o sea, como más tradicional, digamos, sino es como creamos un vínculo, aunque estamos a veces en un escenario y hay gente en butacas, sino cómo llegar a un público en ese sentido. Entonces, en el proceso de creación o sea, partimos de ahí, de explorar el mundo interior, la fantasía propia, y cómo eso como trasciende al público, al espectador o espectadora. Entonces, en ese sentido sí hay una consciencia, ¿no? De queremos llegar a otros seres, a otras personas. No sé si yo puedo intervenir también ahora. Perfectamente, claro, también en calidad de, ¿no? Lo estaba yo de hecho pensando, ¿no? Pues sí, que obviamente hoy Estrella nos modera este encuentro, pero ella también tiene mucho que poder compartir con nosotros desde su perspectiva personal, así que un placer. Sí, bueno, hablo un poco como Estrella, como creadora, como coreógrafa, o estas otras tareas que sí que, con lo que él decía Dana, solemos hacer multitareas en las compañías independientes, en las estructuras que no son estructuras financiadas públicamente,
y que hacemos diversas labores. En concreto, en esta pregunta que haces, nosotros que llevamos trabajando, la compañía es desde el 2010, nuestra primera producción fue en el 2001, 2000, y en el 2001, madre digo, oh. En el momento que empezamos a trabajar para primera infancia, en el 2005, nos empezamos a plantear el espacio escénico como eje de nuestras producciones, por la disposición de los niños y niñas. Nuestro primer espectáculo era me parece que lo planteábamos, mira, de 3 a 5 años, pero en el momento que decidimos en el 2010 bajar de 0 a 3 años, hicimos una producción que se llama Oh Papá, en donde el niño está, el bebé, en posición de gateo sobre una estructura que es como un cubo, yo trabajo dentro, y está totalmente pensado para que lo vea un niño que no camina en su posición natural y que procede próximo y que esté cómodo en su movilidad. Además, nosotros como compañía defendemos que los espectáculos para primera infancia, los niños tengan libertad de movimiento, no tienen la formalidad de llegar a un espacio y sentarse en una butaca, estar en silencio. Hombre, hay un control y una gestión del espacio, pero todo el planteamiento escénico, desde el principio, la primera visión de lo que vas a hacer, ponemos en el eje al espectador, que es al niño, pero en este caso concreto, por eso quería aportarlo, porque tenemos otras producciones para adultos y otro tipo de edades en donde no nos lo planteamos así, por supuesto. Entonces, bueno, creo que es un lugar al que hemos llegado sintiendo lo que pasaba al otro lado, observando por qué no funciona, qué es lo que necesita este niño, es que está muy lejos, está en un alzador ahí atado con el culo a un asiento que no es natural. El niño a lo mejor quiere estar tumbado, sentado, de lado y cambiar de posición. Y todo eso nos parece que no hay que estrangularlo, sino que hay que potenciarlo. Porque además, cuando trabajamos el movimiento, la persona que está enfrente con sus neuronas de espejo está bailando, está empatizando, estamos comunicándonos. ¿Cómo vamos a pedir a un niño que su expresión es moverse, su primera intención, más que la palabra? La palabra es cuando ya empiezan a buscar un razonamiento lógico, qué pasa, no sé, pero antes de la palabra necesitan mover su cuerpo. Entonces no podemos castrar esa parte y por eso nosotros trabajamos desde ahí claramente. Todas nuestras producciones, como la que presentamos mañana, Mímesis, aquí, en esta casa, pero en la planta de arriba. Sí, que justo estábamos hablando de la programación de hoy de Danza Sison, de los creadores, pero es verdad que el fin de semana, además de tener a Sara con un seminario y a Eduardo Vallejo, también tendremos talleres con Estrella y Miguel y también Mímesis, ¿no? que tenemos muchas ganas de que lo compartan. Y bueno, pues no sé si alguien quiere más, tanto de público como creadores, compartir, o nos hemos quedado satisfechos. Bueno, pues yo creo que sobre todo para cerrar, si te parece, Estrella, ¿no? Sí, ¿sí? Bueno, por mi parte. ¿Sí? Sí, genial. Sí, que nadie se quede. Es cierto que, aunque yo creo que sí que mucha gente lo podrá ver indiferido y no se puede, cuando se ve indiferido, tener esa oportunidad de tener más la comunicación, pero que sirva hoy como un estímulo para continuar estos encuentros, y espero que en otras ediciones, igual siempre hemos querido tener actividades paralelas en las que se generen más allá de la programación, espacios. Pero bueno, creo que hoy es una experiencia para todos para así retomar este punto más fuerte de encuentro, y que en ediciones siguientes quizás pues pueda ser bonito compartir más directamente con estudiantes, alumnos, que esté más dirigido, porque habéis compartido, creo, vuestro camino de una manera que agradecemos mucho y que puede ser muy interesante, tanto para la gente que se dedica o gente que le gusta como público disfrutar de la danza y las artes del movimiento, pero también para todas las personas que están iniciando su camino, ¿no? en este mundo. Muchísimas gracias a todos. Estrella, por moderar. Yo con ella, pues obviamente, ya sabéis, es un gustazo. Julia, Sabela,
Seth, Dana y Sara y Rebeca. Muchísimas gracias por estar aquí y acogiendo un poquito también la pregunta que nos lanzaban. Creo que todos sentimos sin tener que decir muchas palabras y sí, lo sentimos en el cuerpo, como es también nuestra manera, ¿no? Muchas veces de expresar todo eso que nos une, lo sentimos sin tener que contarlo mucho y creo que ese impulso y esas emociones y esas sensaciones que todos desde el cuerpo tenemos de sabernos juntos y unos, pues nos pueden dar impulso para seguir y que pueda desde Danzas y Son ser un poquito hogar para todos, siempre abiertos a compartir y a recibir. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias también a los presentes y a los que nos puedan ver. Gracias. Muy bien. Ya.